Amigos, amigas, bienvenidos. Es una bendición. Ya estamos en la cuarta parte de esta serie de escatología como parte de lo que hemos estado estudiando de los eventos del futuro. Nosotros hemos estado enfocándonos en dos aspectos, te recuerdo, que es basado en las dispensaciones y en los pactos. El día de hoy vamos a retomar donde nos quedamos. Sin embargo, quiero recordarte una cosa muy importante de las razones por las cuales es muy importante que estudiemos esto con una muy clara y sensata, eh, pues ahora sí que reflexión sobre lo que estamos haciendo, ¿ok? El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, vean, alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista. Ustedes van a cosechar lo que no sembraron. Y esto particularmente en esta dispensación de la gracia es muy importante para nosotros que lo entendamos como tal. Como decía la vez pasada, debemos de ubicarnos exactamente en dónde estamos, tanto en el tiempo kairos de Dios como en nuestro tiempo cronos, cronológicamente hablando. Estamos en una época de gracia, efectivamente, desde la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre lo que fueron la iglesia primitiva incipiente de Jerusalén, así como después con todos los gentiles. A partir de ahí comenzó esta dispensación de gracia. Sin embargo, dentro de lo que es esta dispensación de gracia, estamos viendo que estamos al borde de lo que entendemos como esta dispensación de gracia, en donde el evento que estamos esperando, que es nuestra bendita esperanza, como dice la palabra, es precisamente el arrebatamiento. Sin embargo, es muy importante que tengamos bien claro lo siguiente. Es tiempo de levantar la cosecha, es tiempo de trabajar, es tiempo de estudiar la palabra, pero también es tiempo de prepararse y de entender y ser entendidos de los tiempos. Algo que les reclamaba Jesús a los fariseos era precisamente eso, que sabían leer cuando los tiempos y las nubes y saber cuándo iban a llover, pero no podían distinguir las mismas señales del mismo cielo, pero no las nubes para entender los tiempos o las estaciones, sino los eventos proféticos. Ese reclamo nosotros pedimos al Señor que no lo tengamos, porque por eso nos esforzamos en estudiar esto, por eso tú estás viendo esta serie y es muy importante que perseveres y que te esfuerces para poder tener esta grande, grande, grande bendición que el Señor nos está dando. Muy bien, nosotros nos quedamos en esta dispensación conocida como la edad de la iglesia. En realidad, la dispensación a nivel general se llama la dispensación de la gracia, que es el tiempo de la gracia. Se puede estudiar, como dice aquí en esta lámina que estamos estudiando, como la edad de la iglesia. Y lo es una edad. Y vamos a explicar también por qué más adelante son edades o siglos, lo que viene siendo el presente siglo malo, pero eso lo veremos en láminas posteriores. Nos quedamos en esto, lo que viene siendo la edad de la iglesia, en donde vamos a recordar que hay diferentes características. Esta edad de la iglesia, como ya vimos, comenzó como lo vemos en el libro de Hechos, cuando finalmente es derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles y el reloj profético sigue y sigue avanzando, en donde se sigue cumpliendo la palabra, predicar la palabra de Cristo, el mandamiento de Cristo, predicar el Evangelio a toda nación y demás, pero también el crecer como iglesia, porque Cristo nos limpia con su palabra y todo esto sigue trabajándose conforme van pasando las diferentes generaciones. Entonces, te recuerdo, nos quedamos en esta dispensación, ¿ok? En todas las dispensaciones recordamos que vemos tres características en cada una de las dispensaciones desde este punto de vista, que son las obligaciones, el fracaso y el juicio. Lo tenemos aquí, que son las obligaciones, el fracaso y el juicio en el caso de la dispensación de la gracia o bien de la iglesia,
tenemos, en primer lugar, en la sesión anterior estudiamos las obligaciones, que es cuidar la doctrina, que es la fe en Jesús, la doctrina pura y demás. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver el fracaso y el juicio, pero quiero hacer una anotación sumamente importante que recuerdes y que lo mantengamos siempre presente. Todas estas dispensaciones que lo estamos viendo, así como todos los pactos, son para toda la humanidad. En el caso de los pactos está basado en el tiempo de Israel, en donde nosotros somos puestos, injertados en este nuevo pacto y que ya se dieron las primicias, que somos nosotros junto con la iglesia incipiente en Jerusalén. Sin embargo, en este estudio de las dispensaciones, tanto las obligaciones como el fracaso y el juicio, no está hablando solamente de Israel, está hablando de todos los humanos, desde la dispensación del gobierno humano en adelante, muy marcadamente en adelante, todas las dispensaciones hablan para toda la humanidad, es decir, que la obligación en esta edad de la iglesia, o en su defecto, lo que viene siendo la dispensación de la gracia, este fracaso, esta obligación, este fracaso y este juicio son para todas las personas que han vivido, que viven y vivirán en la tierra. ¿Sí? La fe en Jesús y la doctrina pura como una obligación es para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice Pablo, pero ¿quién les va a predicar si no los enviamos? Es decir, a todo el mundo. Por eso Jesús dijo, vayan a todas las naciones y predíquenles a todo el mundo para que reciban esta doctrina para salvación, para la fe en Jesús. Y Jesús dijo claramente a todos que los que se fueran a perder no se perderían por sus pecados, se perderían por no haber creído en el que fue enviado. ¿Sí? Ya están condenados aquellos que no creen en mí, dijo Jesús claramente. Entonces es muy importante esto. Este énfasis es de vital importancia que lo entendamos y lo recordemos. En todas las dispensaciones, tanto la obligación como el fracaso, como el juicio, son para todos los humanos que están vivos, que estuvieron vivos, que están vivos y que estarán vivos en esta tierra, ¿ok? Entonces, el fracaso es para todos, ¿ok? Para todos que no creyeron en la sana doctrina y, por supuesto, pues tenemos los reclamos justos de Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, en Apocalipsis 2 y 3. Esos son los reclamos a la iglesia, ¿ok? A sus 7 iglesias que ya estudiaremos en su momento más a detalle en una serie como esta, así como el libro del Apocalipsis. Pero por lo pronto, esto, insisto, es para todo el mundo. El reclamo a las iglesias, ahí está en Apocalipsis 2 y 3. Por lo tanto, el rechazo de Cristo, que lo vamos a leer ahora, así como que viene siendo el fracaso de las generaciones, de todas las generaciones vivas, desde la resurrección en delante, así como el juicio va a ser la tribulación. Esta es la razón por la cual la tribulación es sobre todo el mundo. La tribulación no es solamente sobre las personas pues que de Israel, es para todo el mundo, en donde en primera instancia es Israel probado, purgado, por llamarlo de alguna forma. Israel es sometido a esta gran depresión. Entonces es muy importante que entendamos esto. Tanto la obligación como el rechazo, como la tribulación, que la obligación, el fracaso y juicio de todas, pero en particular de esta
dispensación de la gracia es de todo el mundo. Entonces, esto va a terminar con lo que viene, que es el rapto de la iglesia, que en su momento también lo hemos estudiado, pero también lo volveremos a estudiar con más detalle como parte de este estudio de escatología. Ok, entonces fue un poco reiterativo, pero es muy importante que lo tengamos. Vamos entonces a comenzar con, perdón, con este rechazo de Cristo como el fracaso que está profetizado, que está puesto y que se está dando con determinadas características. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Segunda de Timoteo 3, del versículo 3 al 5, dice lo siguiente. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, quiero que veas esto, que hace una diferencia muy importante de todas las características que tenemos aquí. Desde que hay humanidad y hay pecado, no es ninguna novedad que haya hombres y mujeres con estas características. Sin embargo, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son tiempos peligrosos si desde que hay humanos hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera? Porque aquí lo que está remarcando, y te lo remarco aquí, si quieres seguir el apuntador, que son amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, son personas que tienen un contacto con la verdad de Dios anunciada en Cristo. Tienen contacto, pero aman más los deleites que esta verdad que les fue anunciada. Y aún peor, que tendrán apariencia de piedad. Pareciera que son de los nuestros, están con los nuestros, parecen de los nuestros, hablan como si fueran de los nuestros, predican como si fueran de los nuestros, pero en realidad tienen todas las características anteriores, más esta cosa peligrosa que hace tan enfático Pablo de tiempos peligrosos, porque están dentro de nosotros la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia? Y no está hablando del mundo porque dice a esto se evita. A esto se evita, ¿por qué? Porque los tienes más cerca de lo que crees. Están en los hogares, ahora están entrando a los hogares por los medios electrónicos, siempre han sido rodeados de mucha gente, siempre han sido rodeados de multitud de personas engañadas que creen que están en el Evangelio, pero en realidad no lo están. Por lo tanto, viene el juicio santo de Dios, a todos los moradores de la tierra, por haber rechazado la doctrina, por no haber aceptado y recibido y entendido y cedido al mensaje de Cristo, creyendo como Salvador a Jesucristo, y de haber, aparte de rechazado la doctrina, haber fracasado en poderla recibir y entender, pero sobre todo la iglesia está involucrada, como veíamos en la lámina anterior, acerca de que este es el fracaso del mundo, es la obligación del mundo, pero el fracaso también de la iglesia, en el sentido de que hay muchas personas que están conscientes de esto, sin embargo, pues no hacen caso o en su momento, pues como se dice, lo dejan pasar. Por lo tanto, todo esto viene en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, que es la gran tribulación. Perdón, que es la gran tribulación. Aquí lo que vamos a ver entonces, pues obviamente tendremos un estudio posterior
de la tribulación y la gran tribulación, lo tendremos posteriormente. Te quiero presentar Mateo 24, estos versículos que hablan de la tribulación y de la gran tribulación. Y es lo siguiente, Mateo 24, 9, dice lo siguiente, aquí te lo estoy marcando. Entonces os entregarán a tribulación. Y le está hablando a los israelitas, ¿sí? La iglesia ya no está aquí, a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, los israelitas, los cristianos convertidos al cristianismo después de que haya sido arrebatada la iglesia y que aparezca este ser que viene, que es el anticristo, perseguirá a Israel, particularmente a los cristianos israelitas convertidos después del arrebatamiento. Versículo 21 dice, porque habrá entonces, ahora viene la palabra gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ya viene el final, el sol se oscurecerá y la luna os dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Y entonces, en ese momento, dicen versículos posteriores, vendrán venir al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Jesucristo, con sus huestes, a hacer juicio sobre la tierra al final de la tribulación. Vamos a hacer entonces un repaso ya relacionado con dispensaciones y pactos y la correlación que hay entre estos. Recordemos las dispensaciones: dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. Cada una de estas dispensaciones está relacionada con un pacto de Dios con los humanos. Tenemos que en la dispensación de la inocencia vimos el pacto edénico, en la dispensación de la conciencia vimos el pacto adámico, en la dispensación del gobierno humano vimos el pacto con Noé y con toda la tierra, en la dispensación de la promesa, el más importante, y donde ya nosotros salimos en escena, que es el pacto abrámico con bendición y descendencia física y espiritual, que tenemos aquí, y que al tener la dispensación de la ley, vimos los principales pactos para el pueblo de Israel, pero que están relacionados estos dos últimos, el davídico como el pacto, como el nuevo pacto, tienen que ver con toda la tierra, con todas las naciones, que es el pacto mosaico, que es la ley, y que fue cumplido por Cristo en su totalidad. Este pacto mosaico ha estado dejar activo. Este pacto ya no está activo, este pacto mosaico de la ley, desde el momento en que fue cumplido por Cristo en su totalidad. Y la medida de Dios para el hombre ya no es basado en la ley, sino la medida de Dios para el hombre es basado en la gracia, que está fundamentada en la fe de Jesucristo. Tenemos el pacto palestino, que es la tierra prometida a Abraham, a la descendencia de Abraham, que está por terminar de cumplirse. Si bien ahora, como veíamos, Israel tiene asignada una gran parte de la tierra prometida desde un principio, falta muchísimo y hay una mezcla muy grande de etnias y todos los problemas que ya comentamos anteriormente. Tenemos el pacto davídico, que es la promesa de un reino que está por cumplirse, porque en este pacto con David fue precisamente el hecho de que nunca faltaría rey sobre el trono de Israel, y en el pacto davídico era para regir y juzgar a las naciones, en donde todas las naciones irían a Jerusalén
a adorar al Dios vivo. Este está por cumplirse y será post tribulación en lo que viene siendo ya en la dispensación del reino milenial, que vemos aquí el cumplimiento del pacto davídico y el palestino también en cuanto a Israel y en cuanto a lo que viene siendo el reinado. Y tenemos también en esta dispensación de la ley fue dado el nuevo pacto, como lo veíamos en el libro tanto de Joel como de Jeremías, este nuevo pacto, que es la salvación y que es derramado el Espíritu Santo en donde están las primicias. Estas primicias entonces que fueron prometidas se dieron ya en esta dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia, que es la era de la iglesia, pues precisamente está Israel en pausa, en el plan profético de Israel, que te recuerdo, lo hemos estudiado en Romanos 8, 9, 10 y 11, y el nuevo acto con las primicias que fue salvación y Espíritu Santo para los israelitas y para los gentiles hasta que haya una plenitud total, tanto de israelitas, pero sobre todo esta plenitud de los gentiles que se debe de completar, es decir, el número de personas que deben de completarse en un número determinado por Dios, pero no en cuanto a número, sino en cuanto a persona con nombre y apellido que va a ser salvado por el Señor y será arrebatado por el Señor y hay un número determinado de personas. Yo no sé, nadie sabe cuál es el último nombre en la lista para que se complete esa y sea una plenitud de los gentiles. Nadie lo sabe, el Señor lo sabe, pero pues puede ser una persona por ahí en alguna nación que anda pues vivito por ahí platicando y no sabe que es el último de la lista, que cuando él crea en el Señor Jesucristo y sea salvo y se cumpla la plenitud, en ese momento será el arrebatamiento. Bueno, tenemos al final la dispensación del reino milenial, que es el cumplimiento, como ya vimos, del pacto davídico, el palestino y el nuevo pacto. Y este nuevo pacto va a ser completado con Israel en la tierra. Es muy importante recordar con esta lámina, con este slide, dónde estamos, como ya lo hemos hecho, pero desde esta perspectiva, y te recuerdo que estamos en esta línea roja. Estamos, es decir, al borde del cumplimiento de todos los pactos. Al decir que estamos al borde del cumplimiento de todos los pactos, estamos diciendo también que estamos muy cerca al final de una era. Y si bien puedo parecer repetitivo, más bien reiterativo, es para que nosotros, insisto, nos ubiquemos muy bien en donde estamos. Porque nosotros debemos de tener esta claridad, como ya lo he dicho, pero también entender la doctrina y poderla explicar, porque finalmente esta línea roja que está aquí, que esta dispensación actual, están para pasar a ver los eventos de nuestro futuro y que confirmemos como presente nuestro haber en esta tierra, y para eso es precisamente la escatología. ¿Okay? Hemos visto entonces que en esta línea roja pues es el borde en el que estamos, pero la escatología, como ya lo vimos y ya lo entendimos, son los eventos del futuro, pero también son los eventos basados en nuestro cronos en el pasado, con los pactos realizados y que nos demuestra también lo que viene en el futuro, pero es muy importante que hay perspectivas escatológicas del presente cronológico en esta larga dispensación de la gracia. Larga es un decir, ¿no? Pero finalmente son años y son siglos, ya estamos en el siglo XXI, del tiempo del nacimiento de Cristo con el calendario occidental. Muy bien, entonces nosotros debemos de entender ahora cómo escatológicamente hablando se debe de hablar de esta dispensación de gracia desde la perspectiva bíblica, pero que también nos marca diferentes tiempos, un pasado, un presente y un futuro.
antes de pasar a los eventos del futuro cronológico nuestro, debemos de entender la percepción escatológica de la misma palabra del tiempo presente. Ahora, este tiempo presente es para nosotros, pero quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Este tiempo presente lo fue para las personas de hace 100 años. Este tiempo presente nuestro, este presente escatológico, esta dispensación de gracia, este cumplimiento de primicias del nuevo pacto, fue exactamente igual para las personas de hace 200, 500, 1000, 1500 años. Entonces, ¿cómo se ve esta perspectiva escatológica en este tiempo actual para nosotros, 2022? Pero ¿cómo se veía en el año 1022? ¿O cómo se veía tiempo más atrás? Bueno, es lo que vamos a estudiar precisamente. Que antes de ver estos eventos del futuro, confirmemos cómo es este presente según la escatología que estamos estudiando. Una forma de nombrar esta dispensación de tiempo por parte de Pablo le llama el presente siglo malo desde los tiempos de Pablo como un presente siglo, es decir, un tiempo determinado en donde están una serie de eventos y de misterios por revelarse. Es a lo que Pablo, y no nada más Pablo, sino en general la cultura en general griega, hebrea y demás, le llaman siglo o siglos. Pablo entiende que hay siglos pasados, un presente siglo malo y siglos futuros. Pablo habla del presente siglo malo en Gálatas 1:4, como lo tenemos aquí en la pantalla, que dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, es decir, de esta dispensación de gracia, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ok? También habla en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo habla acerca del presente siglo malo, así que y también dice que no nos conformemos a este siglo. ¿A cuál siglo? Al presente siglo malo, ¿ok? Siglo en el Nuevo Testamento. Como decía, siglo pasado, siglos pasados, aquí lo tenemos, es edad y generaciones pasadas antes de Cristo. Es decir, para la misma palabra en el Nuevo Testamento, los siglos pasados son siglos pasados. ¿Por qué? Porque fueron antes de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Para la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, esos son siglos pasados. Vamos a ver en Efesios 3:5, dice misterio, habla, acuérdate, misterio y siglo o siglos está relacionado casi siempre. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo entonces habla de que esta revelación había sido escondida hasta el tiempo determinado por Dios. Ese es un misterio. Los misterios de Dios son cosas ocultas a los hombres, a los humanos, y que son reveladas en el tiempo de Dios. Dice Pablo entonces que el misterio oculto para la salvación, oculto en generaciones anteriores, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ya, precisamente por medio de los profetas, por medio de los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, hasta que se llegó a conformar el canon bíblico. Es decir, ya no sigue habiendo revelación nueva, como ya lo hemos estudiado. Ya no hay precisamente nada de lo que vemos aquí, sino que ya está
el misterio revelado. Vamos a ver Colosenses 1:26 y dice 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado, ¿ahora quién? A sus santos. Es decir, fue revelado por medio de los apóstoles y profetas, pero que ahora había sido oculto desde los siglos y edades, aunque es una palabra igual que es aion en griego, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, que Dios tiene partido en tres también, vamos a llamarlo así, desde la perspectiva escatológica, todos los siglos pasados, independientemente de la cultura y ubicación geográfica, todos los siglos pasados se refiere antes de la encarnación del Verbo de Dios que es Cristo. El tiempo de gracia, que es el presente siglo malo, pero gracia para nosotros, y el siglo venidero, que como lo vamos a estudiar en la siguiente lámina. El presente siglo malo. El presente siglo malo es la edad actual de Cristo hasta el arrebatamiento. El Espíritu Santo e Iglesia están en este mundo, que serán quitados de en medio, mientras está la predicación y el evangelismo, como comenzamos a ver el día de hoy con la cosecha. También vimos, y lo acabo de mencionar, que la revelación escrita está completa, todo lo de Dios está revelado, no hay más que revelar, y los misterios que hay serán revelados por Dios. Dice que le veremos tal cual es hasta aquel día en que estemos en su presencia. Una característica muy importante del presente siglo malo es que el hombre nace, crece, se reproduce, trabaja y muere alejado de Dios hasta que llega la gracia a su vida. Es decir, no existe este asunto de que las personas nacen con una inclinación a Dios, sino nacen con un corazón que por naturaleza se aleja de Dios, que está alejado de Dios y que no tiene ningún interés en Dios, a lo mejor en las religiones, en algunos casos, o en cierta espiritualidad no relacionada con Dios, pero desde el punto de vista de Dios, son desconocidos. ¿Por qué? Porque no son hijos, no son nacidos de Dios y por lo tanto son alejados de Dios. Otro asunto muy importante es que todo el mundo está bajo el dominio de su Dios, que es Satanás. Como dice la palabra de Dios muy claramente, que al estar este mundo alejado de Dios, está bajo el dominio completo de Satanás. Y esto es muy importante que lo entendamos, que lo aceptemos y que nosotros tengamos esta claridad por parte de Dios, como ya nos lo ha mostrado el Señor. Todo el mundo está sobre el dominio de Satanás y las personas de este mundo están bajo el dominio de Satanás, y que no hay forma de cambiar esto. Asimismo, la característica principal también es que en el presente siglo malo Israel está en pausa. Al estar en pausa Israel, entonces, pues evidentemente sigue el plan profético como ya lo hemos estado estudiando. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la siguiente. Los siglos venideros, lo que habrá de venir. De acuerdo con el Nuevo Testamento, vemos que estos siglos venideros son la edad futura por venir, iniciando con el arrebatamiento de la iglesia y la eternidad. Vemos en Efesios 2:7 que para mostrar en los siglos venideros, Pablo también habla acerca de los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, con este símbolo que está aquí, trato de representar precisamente esto, que en estos siglos venideros y que Dios muestre la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros,
los que creemos en Cristo Jesús, esto está en tiempo, esto ya no existe, ya no existirá. Ya está pasado el tiempo cronológico. No existe más para nosotros. Siglos venideros se refiere a no una edad en la tierra, sino siglos venideros ya se refiere a una edad que ya no está relacionada con este cronos, que se ha derretido, ya no existe la tierra como la conocemos, ya no existe la humanidad como la entendemos, ya no existen las cosas que antes nos pesaban con la gravedad, nos pesaban con el pecado de este mundo, nos pesaban con todas las cosas que nos impedían no tropezar, como comentaba en la predicación pasada, mas ay del mundo por sus tropiezos. Esto que dice siglos venideros, la edad venidera, lo que ha de pasar con nosotros y lo que ha de pasar también en la tierra. Sin embargo, hablar de un siglo venidero está hablando específicamente no del tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación no está en el siglo venidero, sino está posterior a la tribulación y está también ya incluido dentro de los siglos venideros el milenio, que es pues, ya algo que está pasando en la tierra, pero que se puede o no ubicar ahí como tal siglos venideros. ¿Por qué? Porque el concepto de tierra ha cambiado ya dramáticamente en la reconfiguración geográfica de la tierra, incluso hacer Jerusalén el centro del reinado de Jesucristo por medio de David sobre todas las naciones y después por 1000 años y después vendrá, como dice la misma palabra, el fin con el juicio del gran trono blanco, como lo vamos a ver posteriormente. Vamos a leer Hebreos 6:5 y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí se está refiriendo en el libro de Hebreos a personas que experimentaron los poderes del siglo venidero, es decir, el Espíritu Santo, al haber blasfemado del Espíritu Santo, perdieron al Espíritu Santo porque es un pecado imperdonable al tener por inmunda la sangre de Cristo, en el caso de los hebreos, de los judíos en aquel entonces, y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo. Y aquí está hablando en singular del siglo venidero, está hablando específicamente de lo que vienen siendo las obras del Espíritu Santo en nosotros, de los frutos del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, todo eso como primicias del nuevo pacto que nos fue dado a nosotros los gentiles al haber sido incluidos nosotros en esto. Entonces, bueno, pues le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos incluye en esto. Sin embargo, es muy importante entender que escatológicamente hablando, insisto, dentro de lo que viene siendo esta dispensación de la gracia, la misma palabra de Dios lo divide en siglos pasados, el presente siglo malo y los siglos venideros, pero también el siglo venidero, hablando particularmente de lo que viene siendo la eternidad. ¿Cómo explicar todo esto a personas que no conocen de Dios? ¿Cómo explicar todo lo que estamos aprendiendo de una manera simple? ¿Cómo poder comunicarnos, incluso entre nosotros, y entender que los eventos del mundo están ya predispuestos por el Señor? ¿Cómo comunicar el hecho de que en la providencia de Dios están las personas, las circunstancias, los eventos, las características de las personas, los países donde viven, de sus familias y de todo que está relacionado con sus vidas, ha sido predeterminado por nuestro Creador, por nuestro sustentador
y por nuestro juez. Bueno, precisamente aquí te presento a Pablo, tan claro como siempre, hablando en el Areópago en Atenas, nada más ni nada menos que en el corazón de la cultura griega. Y Dios le da esta capacidad maravillosa a Pablo de juntar a las personas que siempre estaban hambrientas de nuevo conocimiento, de más cosas nuevas, y les pidieron que les explicara esto que estaba hablando. Y Pablo se hace referencia a uno de los tantos monumentos a todos los diferentes dioses, y había uno que era el Dios desconocido. Pablo, con la capacidad que tiene por parte del Espíritu Santo, comienza a hablarles y les dice, tan claro como siempre, a los atenienses ahí reunidos, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, entre paréntesis, descendientes de Noé, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esto está en Hechos 17, 24 al 28. Este país que ves aquí, que es el nuestro, por si nos ven en otro lado, estamos en México. Dios ha determinado esta frontera. Dios ha determinado que vivamos por acá. Dios ha determinado que vivamos en este año. Dios ha determinado que estos señores de acá arriba vayan a hacer una guerra con otros señores que están del otro lado de muy pegaditos por Alaska, muy pegaditos, ¿sí? Por acá, aquí al ladito, y que haya una guerra, y porque por los dos continentes, por los dos lados, tenemos a esos señores rusos, y todas estas guerras, todas las cosas que han de pasar, todas las cosas que habrán de venir, todas las cosas que se están dando, han sido predeterminadas, y esta edad de la iglesia, respaldada por Dios, respaldada por Cristo, nos da un sentido maravilloso de que no estamos improvisados, que no estamos sujetos a las vanidades de mentes con un botón rojo, con armas nucleares, que no estamos sujetos a muchas cosas de gobiernos locales, que no estamos sujetos a nada, sino solamente estamos sujetos a una cosa, a obedecer al Señor y mantenernos fieles a Él. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de esta dispensación, que es la edad de la iglesia, en donde tenemos marcado aquí, como puedes ver en pantalla, los eventos siguientes, que es el arrebatamiento y lo que viene siendo la tribulación. Quiero terminar con una lectura, con algo que quiero que te quedes con esto meditando. Y es precisamente en esta flechita que está aquí, en esta flecha amarilla que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, para ir sensibilizando nuestros corazones. Te lo voy a leer. ¿Cómo es que termina esta edad de la iglesia? Dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos hermanos, entonces comienza a esta semana, de aquí al miércoles siguiente, si nos presta vida, meditando en esto que acabamos de estudiar, pero sobre todo, ya ubicados en tiempo, en espacio y en edad y en época, donde estamos, lo que viene, preparados y preparándonos para lo que sigue. Pues no me queda más que desearte mucha gracia abundante a tu vida, gracia abundante a tu corazón, darte las gracias por seguir estas enseñanzas y recordarte varias cosas que están ahí puestas, que son importantes para el mantenimiento de este canal, que es inscribirse a él, darle like a este video, compártelo con otros hermanos y no olvidar nuestra reunión virtual en Facebook, Renuevo de Amistad, a las 11 de la mañana. Muchas gracias por tu atención y estaremos muy pronto y yo creo que el Señor estará siendo de mucha bendición para tu vida con estas clases y para lo que viene. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.